Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Para ir cerrando un poco, no cerrando, pero bueno, cerrando un poco este tema de Jesús. Hemos hablado de con nosotros está Dios, ¿no? Hablamos hace 2 domingos atrás, con nosotros está Dios. El domingo pasado hablábamos de que el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero la única forma que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida es teniendo la actitud de María. Aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que tu palabra se cumpla en mi vida. ¿Me voy explicando? No solamente tu voluntad, porque la voluntad es como muy amplia, es como muy ambigua y es subjetiva. En cambio, la palabra es puntual. Esto es lo que yo quiero de tu vida. Dios no anda con ambigüedades. Por ahí hay profetas que sueltan ambigüedades. Dios tiene algo grande para ti. Ya, pero dígame qué es lo grande, yo le digo yo. Dígame lo que es, ¿no? Porque esa ambigüedad, eso grande, yo me puedo imaginar un elefante, por ejemplo. Dios tiene un elefante para ti, podría ser, porque es grande, ¿no? Una ballena, ¿no? Algo grande para ti. No. Pero es diferente cuando Dios te dice, esto es lo que quiero para ti. ¿Te gustó, no? Ahora la pregunta es al revés. Cuando te dicen, yo tengo algo grande para ti, ¿acaso Dios tiene cosas pequeñas? ¿O todo lo que Dios hace es grande? Ah, ¿te das cuenta? Para mí todo lo que Dios hace es grande. Todo lo que Dios hace es grande. Me voy explicando. Pero bueno, esa es ambigüedad de Dios. Entonces la palabra es la que se tiene que cumplir. Dios tiene una palabra escrita desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y esa palabra es la que se tiene que ir cumpliendo, así como se cumplió en la vida de Jesús, como se cumplió en la vida de María, ¿no? Como se cumplió en la vida de cada una de las personas que vemos en la Escritura. Hay un plan de Dios y eso es lo que tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo para envolvernos, para cubrirnos con su poder, para que la palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y una de las satisfacciones de mi vida, en lo personal, es eso, es cuando yo veo y creo que es la palabra de Dios que se está cumpliendo en mi vida. Que son los tiempos, las palabras proféticas que Dios tiene en su mente para mi vida, se van cumpliendo, paso a paso cada una, ¿no? Y eso es lo que quiero, que todo lo que Dios tenía planificado lo pueda cumplir. Eso lo veíamos el domingo pasado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Lo voy a leer todo y luego simplemente unos 4 o 5 reflexiones. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, háblanos en esta hora a través de tu palabra, que tu palabra se abra frente a nuestros ojos, Señor, y a nuestro corazón, y podamos ser alimentados por ella de acuerdo a la necesidad que tenemos, cada uno de nosotros. Muchas gracias, papá. Bendecimos a nuestros hermanos que hoy no han podido venir, también a quienes nos están viendo desde sus casas, que esta palabra pueda ser un verdadero bálsamo, Señor, a sus corazones, pueda ser un refrigerio para el alma, Señor, pueda ser sanidad para su espíritu y su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Lo que vemos aquí es la narración de una comitiva diplomática, ¿vale? Unos sabios, los presenta allí unos magos. La palabra mago allí tiene que ver con astrólogos, gente de ciencia, ¿vale? Sabios. A mí me gusta la palabra sabio, porque hoy mago suena a brujería, ¿no?
Pero lo que no se buscaba allí no eran brujos estos los que venían buscando a Jesús, aunque hay por ahí ciertas corrientes que se basan en esto para apoyar la brujería inclusive, ¿no? Sino que estos eran astrólogos, gente de ciencia, de los astros, ¿no? Que sabían leer lo que había allí en el firmamento, lo que ocurría allí en el firmamento, y al ver nacer esta estrella diferente a las otras, dice que ellos entendieron que se estaba cumpliendo algo, porque cuando uno lee todo, si os dais cuenta, ellos venían a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Ellos venían buscando al rey de los judíos. Ellos sabían que esta estrella estaba anunciando ese nacimiento y ellos simplemente venían a Jerusalén con un objetivo. ¿Cuál era? Rendir homenaje, ¿cierto?, al nuevo rey que había nacido. Ellos daban por hecho que había nacido y que esa estrella estaba guiándoles hacia ese rey que ya había nacido. Y ellos venían a Jerusalén para adorarle, es la palabra que aparece aquí, que está muy bien traducida. Adorarle es postrarse, ¿no? Honrarle, ¿no? En este caso, y luego entregarle presentes como ya le hemos visto. Seguramente, cuando ellos llegan allí a Jerusalén, cuando ellos llegan allí, ellos comienzan a preguntar y esperaban, de alguna manera u otra, que estuviese toda la ciudad volcada en la celebración del nacimiento de tan importante rey. Pero no fue así. Seguramente preguntaron a uno, ¿de qué me estás hablando? Aquí nació la mujer de Pedrito, pero dio a luz la mujer de Pedrito, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De un Mesías? Aquí yo sé que nació por allá otro, pero ¿de qué me estás hablando? Nadie tenía idea de lo que había ocurrido. Nadie tenía idea de lo que había ocurrido, de lo que había nacido. La ciudad estaba ignorando lo que había ocurrido, lo que había pasado. No se habían enterado de que Jesús ya había nacido. Nadie era consciente. Es decir, el nacimiento de Jesús fue tan en secreto que socialmente no apareció ni en los periódicos, ni en la radio de la época. No, en ese tiempo no había radio, pero ni en el internet, ni el WhatsApp, ni nada, no había nada, ¿no? Pero nadie se enteró de lo que había allí ocurrido. Es decir, pasó desapercibido por completo. Un acontecimiento tan importante no aparecía, nadie lo sabía. Yo creo que eso le llamó la atención a estos sabios, porque ellos venían a buscar, venían a saludar al rey que había nacido. Ellos venían como una comitiva, recuerden eso, ¿no? Como una comitiva diplomática del oriente venían a ellos, ¿no? Los de afuera veían y sabían más que los mismos de adentro, es decir, los del oriente estaban más enterados de lo que estaba ocurriendo en Israel, en Judea, que los mismos judíos. Los mismos judíos ni se enteraban de que había nacido un rey, pero todos los demás sí estaban conscientes. Y ellos venían a buscar al rey, ¿no? No buscaban a un monarca cualquiera, no buscaban el nacimiento de un rey cualquiera, sino que ellos buscaban el nacimiento del rey de los judíos. Y ese concepto y ese término nos habla de que ellos buscaban del Mesías, ¿no? Buscaban el nacimiento del Mesías, ¿no? De los judíos, que los judíos habían profetizado. Ellos tienen que haber tenido este conocimiento previo para poder entenderlo también de esa manera. Seguramente conocían las profecías, sabían que iba a llegar un momento en que iba a nacer este Mesías, que iba a gobernar de manera universal, que iba a traer paz a la tierra, etcétera, y que los judíos lo esperaban. Y ellos entendían de qué había nacido, pero los judíos no lo habían entendido. Entonces ellos venían buscando, no el nacimiento de un monarca cualquiera, sino que del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Sabían que había algo allí, venían a adorarle. Por eso que venían con esa actitud. Pero ¿con qué se encuentran? Que cuando ellos llegan allí a Jerusalén, cuando ellos llegan allí, Herodes los llama para ver qué es lo que estaba pasando. Y oyendo esto, dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, en primer lugar, la sorpresa de que un rey está naciendo. Herodes dice, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿De qué no me he enterado? ¿Cómo no te vas a enterar, hombre? Mira la comitiva. Está llegando gente del oriente, tienen que haberle dicho. Llenos de gente de camellos, muchas personas. Traen riquezas porque vienen a visitar de manera formal, no de manera diplomática. Vienen al nacimiento del rey, vienen a ver a ese niño rey que ha nacido. Y Herodes dice, ¿de qué pasa aquí, no? Dice que se turbó, se agitó, se perturbó también es una palabra
concreta, es decir, su espíritu se volvió loco. Y no solo él, sino que Jerusalén completa se alborotó, que es otro término que también podemos acuñar en este momento. Se alborotaron por todo lo que estaba allí ocurriendo y que ellos no lo entendían. Jerusalén se revolucionó. Todo el mundo preguntándose, ¿de quién hemos perdido? ¿Cómo que nació el rey? ¿Cómo que el Mesías nació? Los más religiosos, ¿no? Los más religiosos. Los más rebeldes estaban sobando las manos y decían, por fin nos van a liberar del yugo romano. Ya nació nuestro líder que nos va a liberar del yugo. Herodes, asustado, dijo, aquí me van a serruchar el piso. Ahora también pudo pensar, aquí este líder religioso del pueblo judío va a provocar que los judíos se vengan arriba y hagan una revuelta y me causen aquí un tumulto y me terminen derrocando, me terminen sacando y los judíos consigan el reino, ¿no?, de esta región de Palestina. Se turbaron. Fue causa de turbación. El nacimiento de Jesús era una amenaza para la estabilidad del reino de Herodes. El Cristo había nacido y los judíos tendrían el liderazgo necesario para rebelarse contra Roma en aquel entonces. La ciudad entera se sintió conmovida con la noticia. Se sobaron las manos, otros vieron la situación. Jesús agita las aguas. El solo nacimiento de Jesús agitó las aguas que ya estaban agitadas, vino a revolverlas mucho más en aquel entonces, ¿no? Pero de la misma manera, si os dais cuenta, Jesús sigue agitando las aguas del corazón de las personas. Las sigue perturbando, los sigue alterando. Nadie queda impasivo. Y eso es una de las cosas interesantes, porque aún hasta el ateo reacciona frente al nombre de Jesús. Hasta reacciona de manera agresiva, pero reacciona, ¿no? Reacciona negándole, pero reacciona. Ninguno se mantiene pasivo. No. Hay algo que le incomoda, ¿no? La alternativa de seguirle o mantenernos en nuestra turbación. Tenemos la alternativa de seguirle o mantenernos en nuestra turbación. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y eso es lo que ocurre hoy por hoy. La gente sigue agitada, sigue turbada, sigue siguiendo a la tradición, pero no sigue al Cristo de la tradición. Permiso, me voy a arreglar un poco esto porque se me mueve un pelín más. Ahí. Sigue agitada, sigue turbada, pero no saben qué hacer con la persona de Cristo. Dice la Biblia, el versículo 9, que una vez que conversaron, los sabios siguieron. Los sabios siguieron la estrella que les estaba guiando. Mientras unos se quedan en la turbación, los otros siguen la estrella que les va guiando para ir al encuentro con Jesús. Siempre tenemos dos alternativas. Nos quedamos en nuestro proceso de turbación, confundidos. Y esa es una de las cosas interesantes, ¿no? Cuando nos hablan de Jesús, provoca esa turbación en nuestro corazón. Y tenemos la alternativa de quedarnos en esa turbación y confusión, ¿no?, en ese lío, en esa inquietud, en ese desasosiego, ¿no?, por decirlo de alguna manera. O caminamos en pos de Jesús a ver qué es lo que nos encontramos, a ver qué es lo que hay. Nos arriesgamos a ello. Los sabios del Oriente, al ver toda esta turbación, ¿qué es lo que hicieron? Siguieron a Jesús, fueron, ¿no? Los sabios buscaban una alianza mayor, entendían que lo que estaba allí ocurriendo era mayor, ¿no?, de lo que el común de la gente esperaba. Herodes tenía la mirada puesta en un rey terrenal, en un rey humano, pero los sabios sabían que este rey que había nacido era mayor que el rey terrenal. Y los sabios buscaban una alianza mayor, una alianza con el verdadero rey. Herodes representaba simplemente un rey regional, un rey terrenal, que por muy enojado y por muy turbado que esté, no iba a solucionar nada. Pero los sabios sabían que ellos estaban siguiendo una estrella que les estaba guiando al verdadero rey, que el Mesías era celestial, era universal, no era un rey terrenal, no era algo humano simplemente, sino que era algo divino, que Dios estaba al control de toda esta situación. Los sabios, dice, siguieron la estrella, hasta donde la estrella les guió. El versículo 10 dice que llegaron al lugar y ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué ese gozo? Porque entendían, ¿no?, que el viaje había merecido la pena. Porque había merecido la pena.
Cuando llegan allí y ven a María, ven a José, ven al bebé, ¿no? Ven a Jesús allí, tal vez caminando sus primeros pasos. Porque a estas alturas Jesús ya tenía ya más de 1 año, 2 años aproximadamente, ¿no? Calculan algunos. Recordar que ellos los magos, los sabios del Oriente no llegan al pesebre, ¿vale? Estos ya estaban en su casa, porque ellos entraron en la casa, ahí donde estaba María con José. Meses después, años, incluso 1 año, 2 años después. Dice que ellos llegan y se regocijan. ¿Por qué es? Porque el viaje había merecido la pena. Cuando ellos ven a Jesús allí, ellos dicen, esto mereció la pena. Realmente no fue una ilusión. Verdaderamente la estrella no nos estaba guiando a la nada, sino que nos estaba guiando a algo completo. El viaje ha dado sus frutos. ¿Por qué? Porque cuando seguimos a Jesús, Jesús no decepciona. No, con Jesús no decepciona. Con Jesús siempre encontramos lo que estamos buscando, lo encontramos en Él. Y esa es la experiencia que ellos están viviendo. Y eso trae gozo. Encontraban lo que buscaron, encontraron lo que buscaban. Venían buscando un rey, venían buscando un niño que había nacido y que era el rey, y lo habían encontrado. Una de las cosas gloriosas es que Dios no vende humo, como el común de la gente, como los políticos de la época, como las religiones de hoy por hoy, como muchas religiones de todo el mundo, venden humo, nos venden falsas esperanzas, nos venden falsas promesas. Sigue estos pasos, sigue esto otro, sigue aquello, y va a ocurrir esto, y va a ocurrir esto, y la gente sigue y no pasa nada, no hay cambio, no hay transformación, no hay nuevos nacimientos, las cosas no se transforman alrededor, pero Dios no vende humo. Ellos con eso se encontraron, siguieron la estrella, entendían que tenían que encontrarse con el Rey, y lo encuentran allí, encuentran a Jesús. Mientras la gente en Jerusalén y Herodes mismo seguían turbados, seguían confundidos sin saber qué pasaba, ellos en su camino, siguiendo su camino, encontraron a Jesús, encontraron al verdadero Rey, ¿no? Y se encontraron lo que realmente estaban buscando. Nosotros tenemos 2 alternativas. ¿Nos quedamos en nuestra turbación o caminamos en pos de Jesús para encontrar lo que necesitamos? Una de las cosas más tristes que puede haber es un cristiano turbado. Yo puedo entender que el mundo se turbe, que Herodes se turbe, que Jerusalén se turbe. Pero lo que no puedo entender es cómo los religiosos también se turbaron. Y lo que me cuesta entender hoy es cómo nosotros a veces permitimos que la turbación entre a nuestro corazón. Cómo teniendo la respuesta para la paz, no nos encontramos con la paz. Cómo teniendo a Jesús, que es la fuente de gozo, no disfrutamos del gozo. Cómo teniendo a Jesús y encontrándonos con Jesús, que es la fuente de libertad, no vivamos en libertad. Cómo teniendo a Jesús, la fuente de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, no vivamos con esperanza. No vivamos con esperanza, no vivamos con fe. Nuestra fe no crezca, no avance, no se desarrolle. Es una de las cosas más problemáticas que pueden haber. Y eso ocurre. Yo a veces veo a los mismos cristianos, nos vemos a nosotros como hijos de Dios, yo los veo en procesos de turbación, que no hayan qué hacer, no hayan cómo vivir, cómo enfrentarla. Las situaciones les superan, siguen la estrella, que siguen al Espíritu Santo, que siguen la palabra, que siguen la dirección de Dios, porque toda la palabra de Dios nos va a guiar hacia Jesús, que Jesús es la fuente, ¿no? Que nos va a quitar toda turbación, que nos va a llevar hacia la verdad, que va a quitar las tinieblas de nuestra vista y va a traer luz hacia nuestra situación, y la turbación y la agitación se acaba cuando nos encontramos con Jesús. Si los magos se hubiesen quedado en Jerusalén con Herodes, hubiesen sido parte de los turbados, y hubiesen vuelto a su tierra turbados, y no hubiesen disfrutado de lo más hermoso del viaje, de encontrarse con Jesús. Lo más hermoso de nuestro viaje es que nos encontramos con Jesús, y un día nos volveremos a encontrar con Él, ahí en los cielos. Ellos cuando encontraron a Jesús, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ya lo sabéis, oro por su realeza, el incienso por su divinidad, y mirra por su naturaleza humana, y de alguna manera estaban profetizando también su muerte, porque eso lo envolvieron cuando lo mataron a Jesús. También la mirra era parte de los perfumes aromáticos que le ponían en el cuerpo, pero ellos venían y estaban reconociendo en él, a él.
el Mesías, estaban reconociendo en él el verdadero rey. Y le ofrecen ese oro, no un orito de estos baratitos, ¿no? Una gran cantidad de oro, una gran cantidad de incienso, una gran cantidad de mirra. Y termino con esto. Cuando ellos llegan allí, el versículo 12, ellos dice la palabra que siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes estaba confundido, estaba turbado. Había conversado con ellos y había indagado dónde, cuándo, cómo había nacido el Mesías, ¿cierto? Y cuando les encargó diciéndole, cuando lo encuentren, luego pasen por aquí y me avisan dónde está para que yo también vaya y le adore. Sí, tú háblale, dijo un personaje por allí, ¿no? Sí, tú háblale, para que yo también. Pero dice que Dios les avisó y volvieron por otro camino. En la vida tenemos dos alternativas. Volver por el mismo camino por donde hemos venido o cambiar nuestro camino. Y una de las cosas que yo también aprendo, y esto lo escuché dentro de estos días, mira, no lo había visto así, es que cada vez que nos encontramos con Jesús, siempre volvemos por otro camino. Por otro camino. Porque una de las cosas que cambia Dios es nuestro caminar. Cambia nuestra forma. Toda persona que se encuentra con Jesús termina cambiando su dirección. Termina cambiando su forma de andar. La dirección en la que llevaba su vida. Mira que ellos podrían haber vuelto hacia donde Herodes, ¿no? Traicionando al maestro, ¿no? Traicionando la confianza de Jesús. Podrían haber vuelto hacia Herodes y haberse vuelto a la turbación y a la confusión que había allí en la vida de Herodes. Pero ellos dijeron, no vamos a volver por Herodes, vamos a volver por otro camino. ¿Y saben lo que quiere Jesús en esta Navidad? Que volvamos por otro camino. Que cada vez que nos encontremos con Él, cambiemos nuestra forma de andar, cambiemos nuestra forma de caminar, cambiemos nuestras acciones. Hace un momento Luis también hablaba de eso. Cambiemos nuestras acciones, cambiemos la forma como hacemos las cosas. ¿Sabe? A veces las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Seguimos enfrentándolas de la misma situación. Seguimos usando las mismas estrategias. Si usamos la misma estrategia y hacemos las mismas cosas, tendremos los mismos resultados en cada situación que hacemos. Y lo que Dios espera es que cambiemos nuestro camino. Tenemos que volver por otro camino. No podemos volver hacia el camino de la turbación. Volveríamos otra vez a encerrarnos y a enfrascarnos. Es como cuando venimos a la iglesia, ¿no? Llegamos aquí, cantamos, adoramos, nos regocijamos, bla, bla, y llegamos a nuestra casa otra vez al mismo run run. ¿No? ¿Por qué volvemos al mismo camino? Y no estoy diciendo que te vayas para otra casa, ni menos para la mía, ¿eh? No, ya somos suficientes. Ya somos suficientes. Y Rocky no va a dejar su habitación. Entonces, ya somos suficientes. No estoy diciendo de eso. Sino que volvemos y nos volvemos a encerrar en la misma turbación de antes. Si hemos venido al Señor para buscar libertad, si hemos venido para buscar gozo, no perdamos el gozo. Enfrentemos, desviemos el camino, desviemos la conversación, desviemos la atención, enfrentemos las circunstancias de una manera diferente, cambiemos el camino en nuestra mente, porque Jesús nos desafía a eso. Su nacimiento marca un camino diferente. La Navidad marca un camino diferente, no el camino de los turbados, no el camino de los confundidos, sino el camino de la liberación, el camino de la libertad, el camino de la sanidad, el camino de la restauración, el camino de la prosperidad, el camino de la abundancia, el camino de la bendición. No seamos como Herodes, no volvamos por ese camino, sino que regresemos a nuestra tierra por otro camino. Que Dios quiere que transitemos por una senda diferente. Un encuentro con Jesús nos impide volver por el mismo camino. Su vida nos enseña otro camino por el cual debemos transitar constantemente. Otro camino. El 2021 hay que transitarlo de manera diferente. Si hemos tenido tiempo de confusión y de perturbación en el 2020, que a todo esto yo me sumo a lo que decía Luis Celis hace un momento, que a pesar de todo para mí también ha sido de bendición. Ha sido de bendición, es decir, la balanza, ¡pum!, se inclina hacia la bendición crece. Porque una de las cosas que uno tiene que aprender es eso, aprender. Aprender. Porque no tiene que ver las circunstancias, que yo aprendo frente a las circunstancias. Porque las circunstancias van a venir.
Podemos pasarnos la vida quejándonos del camino, podemos pasarnos la vida quejándonos de la turbación, podemos pasarnos la vida quejándonos de la confusión, pero no está en quejarnos por lo que está ocurriendo, sino aprender de aquello, crecer en aquello, fortalecernos en aquello, salir renovados en medio del fuego. Y quienes hemos crecido durante este año, hemos avanzado, hemos madurado, damos gracias a Dios por todo lo que ha venido, ¿no? Por lo dulce que pudo haber sido al paladar ciertas situaciones, como también por las amarguras que trajo. Gloria a Dios, aleluya, porque lo dulce y lo amargo trajo equilibrio, trajo madurez, trajo